Entonces, les decía pues al principio de la tutoría que pues, la idea es que ustedes a lo largo de su formación profesional pues van a desarrollar diferentes asignaturas de proyectos. Desafortunadamente, pues algunos, por ejemplo, ya habían pasado por algunas etapas de proyecto y llegaron casi pues que hasta el final, casi que hasta el último capítulo pues que vimos la semana anterior, y la idea era pues que en todos esos cursos de proyectos pues que se fortaleciera, se formalizara un proyecto como tal, que fuera incluso la base o el soporte para su tesis de grado, pues en el caso de que no quisiera ser diplomado ni nada de ese cuento, sino presentar un trabajo de grado, una tesis como tal, pues que fuera el sustento de esto. Entonces, pues desde el punto de vista de ingeniería, ellos ven esta asignatura y ven la de proyectos informáticos, pero ya los ingenieros aquí presentes ya todos habían visto la asignatura de proyectos informáticos. Entonces la idea era pues que este fuera la abrebocas y ese fuera el complemento o el moño pues ahí del regalo. Eh, los Lice, Andrés, Carlos, apenas estaban, pues, habían visto una introducción, creo que con el profesor Diego me habían comentado, y pues más adelante tendrán otras asignaturas referentes pues a la parte de en la formación en proyectos que hoy por hoy pues se hace muy necesaria para los profesionales, porque miren que en cualquier momento podemos, ante muchas situaciones, cambiar el panorama de un momento a otro. Entonces, pues debemos de tener unas herramientas suficientes que nos permitan desenvolvernos y no quedarnos pues ahí estancados. Si yo solamente dependo pues del empleo de una empresa pues que me brindó la oportunidad pues de trabajar en ella, y si el día de mañana pasa cualquier cosa, pues como por ejemplo la que está pasando ahora y nos quedamos sin empleo, entonces bueno, yo estaba ya trabajando hace 10 años o no sé qué, y si no puedo seguir allá, entonces ¿qué me voy a poner a hacer si yo solamente trabajaba allá y sabía trabajar allá? Entonces nada, miren que esas dinámicas cada vez son más cambiantes, y peor aún pues con la mayoría de la empresa privada e incluso la estatal, la pública, pues ya no es negocio sostener empleados de 20 años para pensionarlos y eso. Entonces, normalmente están rotando personal y antes de cumplir sus 10 años, pues ya van prescindiendo así sea muy buen empleado, muy buen trabajador, pero muchas veces por esa carga prestacional, entonces más bien prefieren hacer renovación de cargos, renovación de planta, y entonces lo que teníamos asegurado de un momento a otro puede tambalear. Entonces, asignaturas o módulos como este, pues nos permiten ver que con nuestros conocimientos o con nuestra experiencia, con nuestra formación, pues podemos entrar o abrir otras nuevas puertas, pues que no sea pues siempre que tengamos que depender del empleo básico que me conseguí en una empresa y que ante eventualidades pues no pueda seguir adelante, me quede pues por ahí estancado. Entonces vamos a recapitular un poquitico, vamos a retomar un poquitico entonces la guía de trabajo. Entonces les decía, surgen muy buenas ideas, pero muchas veces en el formalismo se nos quedan. Entonces no cumplen o no son capaces de formalizar la idea, y cuando no somos capaces de formalizar esa idea, pues es muy difícil que alguna empresa o algún capital o algún fondo nos pueda patrocinar la idea, o incluso el mismo Estado pues nos pueda patrocinar o nos pueda desarrollar o permitir desarrollar la idea. Entonces se hace una necesidad, sobre todo en nuestro país, que tenemos unos índices de lectura y de escritura muy bajos, pues desarrollar asignaturas o módulos de este corte donde aprendemos un poquitico cuáles son esos elementos que conforman como tal el proyecto y cómo los debemos de formalizar. Entonces creo que era la clase pasada que les hacía referencia que la mayoría de ustedes les tocó cuando iban terminando su etapa de colegio pues, desarrollar un proyecto. ¿Cuál es el problema? Que a nivel colegio pues el nivel de exigencia pues, el tope es muy bajo, pues la vara está muy bajitica. La idea pues es cumplir, y pues realmente cuando estamos en el colegio son muy pocos los estudiantes que aprenden a elaborar documentos formales. Realmente ya cuando estamos en el plano laboral y nos toca, ahí sí nos ponemos las pilas. O cuando estamos en la universidad y ya nos empiezan a exigir un poquitico, a subir el nivel en cuanto a la presentación de documentos, pues entonces ahí es que nos ponemos las pilas. Pero en el colegio desde muy temprano, muy temprano en los años escolares, pues nos colocan a presentar informes y cosas por el estilo.
Entonces, pues la idea con la asignatura esta básica era dar la introducción, dar los elementos básicos y fundamentales de constitución o de presentación o de elaboración de un documento, teniendo muy presente el formalismo que es el documento como tal. Entonces les decía, hay muy buenas ideas que muchas veces no pasan, no surgen o no salen avantes porque en el formalismo se nos quedan. Entonces, yo no tengo un documento estructurado, un documento formal que sustente esa idea, es muy difícil realmente. A nivel público, por decirlo, todo es por licitación y a nivel privado también muchos de los contratos se realizan por licitación. Y una licitación es un documento formal de la idea o del proyecto que yo planteo para abordar o afrontar la situación que tiene la empresa o que tiene el municipio o el estado, pues como tal, el que sea el oferente pues el que ofrece pues, la oportunidad. Entonces, es vital, es fundamental que ustedes asuman e interioricen eso. El documento, así sea un documento y así nos digan que el papel aguanta todo, pues es un requisito fundamental a la hora de la presentación de proyectos. Hoy por hoy, pues la mayoría de desarrollos que se realizan están basados en proyectos. Incluso desde el mismo campo educativo nos están, desde hace algunos años atrás, motivando, nos están conduciendo más bien a desarrollar en el aula de clase, tanto a nivel básico como a nivel profesional, cambiar un poco la metodología tradicional, cambiar un poco el formalismo de las clases cotidianas y involucrarnos más con el desarrollo de aprendizajes basados en proyectos. Entonces, que ustedes desde el aula de clase empiecen a postular o a proponer proyectos y que se vayan puliendo, cosa que al finalizar su formación profesional, pasando pues por el ciclo básico y medio, pues ya ustedes tengan un bagaje o un recorrido, una experiencia ya considerable en el desarrollo de proyectos. Entonces, como les digo, nuestro país está en deuda con eso, nosotros tenemos un atraso grande con eso. Realmente somos malos para presentar proyectos desde el punto de vista pues, formal como tal. Como les digo, nos pueden surgir muy buenas ideas, pero de ahí a formalizarlas y concretarlas nos falta todavía mucho. Entonces la idea pues es eso. Y mucho de esos emprendimientos o de incluso la asignatura de emprendimiento pues la volvieron obligatoria en la educación formal de nuestro país. Si ustedes ven emprendimiento desde primaria, ya los muchachos ven emprendimiento en bachillerato y a nivel universitario pues ni hablar. Entonces todas estas asignaturas están referenciadas a eso. Entonces la idea pues con el espacio de hoy es simplemente vamos a redondear, vamos a cerrar aquí. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que trabajamos. Inicialmente hablábamos de que lo primero que tengo que tener claro es la problemática sobre el cual va a trabajar o va a girar en torno al proyecto. Y antes de eso, les creo que en la primera tutorial les decía, un proyecto surge de una necesidad, de un problema. Sin problemas no existirían los proyectos. Si no tuviéramos necesidades, los seres humanos o las empresas o la sociedad como tal, si no tuviera necesidades, pues no tendríamos problemas. Y si no tendríamos problemas, pues no tendríamos que desarrollar soluciones. Las soluciones a lo largo de la historia se han ido generando de diferentes maneras y hoy por hoy estamos en la época o en el mundo de desarrollo por proyectos. Como les decía, hasta la misma educación está girando o está cambiando o nos está conduciendo a trabajar por proyectos. Entonces, vamos a recordar o a repasar aquí algunos elementos básicos de cuando hablo de los proyectos, entonces como todo arranca o todo parte de un problema, de una necesidad, entonces aparecen unos elementos básicos que me tienen que dejar claridad o me tienen que esbozar de una forma muy clara cuál es la problemática y cómo desde mi planteamiento, cómo desde mi idea, cómo desde mi propuesta vamos a resolver o vamos a afrontar esa problemática. Entonces, en ese primer apartado del proyecto, o lo que decíamos, que eso es lo que llamamos la primera evaluación o el primer parcial, entonces les mencionaba y les destacaba que los elementos básicos que deben de contener en su fase inicial cualquier proyecto, pues entonces primero la identificación como tal, del análisis situacional, dónde estamos ubicados, cuáles son los antecedentes y cosas por el estilo, y hacer pues como una contextualización para finalmente plantear una problemática. Entonces debemos de ser muy claros cuál es la problemática con la cual nos vamos a enfrentar. Recuerden que el problema puede ser muy grande, pero yo puedo dividirlo en varias etapas y entonces yo tengo que hacer claridad frente a eso, ¿no? Si yo quisiera, no sé, afrontar X situación, problema,
y yo la puedo segregar o la puedo dividir o la puedo representar en varias situaciones más pequeñas problemáticas, entonces, pues en la descripción del problema tengo que ser muy claro en eso. Entonces, acá es donde yo planteo cuál es la situación, qué es lo que está pasando y cuáles son las posibles causas que están generando esa problemática y las consecuencias que me genera la problemática. Luego viene un apartado también que es básico y fundamental al inicio, que es la justificación. ¿Por qué vale la pena meterle la muela? Pues por decirlo así, ¿por qué vale la pena encaminar nuestros esfuerzos para la solución de esa problemática? ¿En dónde se justifica eso? Entonces, aquí esta justificación pues depende mucho del tipo o corte de proyecto que vamos a desarrollar, si es de tipo social o si es de tipo privado o pues de tipo lucrativo, de tipo económico. Entonces, pues si es de tipo social, pues la justificación va a girar en torno al bienestar de una población o de un grupo de personas. Si es de tipo económico, si es de tipo privado, pues, o de inversión, pues la justificación va a girar en torno a que al resolver la problemática vamos a sacar buenos resultados o buenas utilidades, pues vamos a sacar buenos dividendos de solucionar esa problemática. Ahora, el que saque primero la vacuna del coronavirus, se va a tapar de billetes, ¿no? Eso ténganlo presente, esa es la disputa tan grande que tienen las potencias en el desarrollo de la vacuna. No van a creer que ellos están muy preocupados porque no se muera más gente, ¿no? Ellos están preocupados es por sacar la patente de la vacuna y empezar a comercializar eso para venderlo en masa, ¿no? Aquí tenemos una situación bien compleja. ¿Cuántos millones de habitantes van a querer o van a tener la posibilidad de acceder a la vacuna? Entonces es una cosa de locos esa carrera que tienen las potencias en el desarrollo de. Entonces, pues ahí está la justificación. Los objetivos entonces es cómo lo vamos a lograr, qué queremos lograr inicialmente, pues el objetivo general y paso a paso cómo lo vamos a ir logrando, cómo lo vamos a ir edificando a través de los objetivos específicos. Un marco referencial, un marco de partida, un marco referencial que me abarca o me contempla varias cosas. Una situación pasada, entonces algunos, dependiendo del proyecto, entonces algunos hablan del estado del arte, se hacen un estudio muy profundo sobre los trabajos que han realizado otras personas en el pasado acerca de la temática o de la problemática. Otros lo manejan más suavecito, entonces simplemente pues hacen una revisión teórica y hacen algunos comentarios frente a lo que otras personas han escrito o han investigado acerca de la problemática. También dentro del marco referencial aparece el marco teórico, que recuerden que son las bases teóricas de personajes reconocidos en el área donde estamos nosotros enfocados, que han hecho propuestas o han hecho postulados acerca de cómo enfrentar esa problemática. Otro es el marco conceptual, que hace referencia a los conceptos básicos de lo que se va a desarrollar dentro del proyecto. Entonces, no sé, digamos que si vamos a hablar desde un punto de vista, por ejemplo, un proyecto informático y queremos hablar de una red de datos, por ejemplo, entonces hacer una descripción conceptual de qué es una red de datos, cuáles son los elementos que la conforman, o si queremos de pronto realizar un enlace bajo ciertos parámetros o ciertos criterios, un enlace de comunicación, entonces cómo cómo lo vamos a manejar dentro de proyectos, por ejemplo, como el de la señorita Lisette, que nos hablaba sobre la parte de los cárnicos, entonces si vamos a hablar de una cadena de frío, por ejemplo, entonces hay toda una conceptualización acerca de eso, entonces ahí dentro de ese espacio pues cabe eso, la definición de conceptos, la construcción de conceptos, la explicación de los conceptos. Ojo, no confundir con simplemente definiciones, eso es otra cosa. Las definiciones son un glosario y eso normalmente aparece al final de los documentos. También aparece la revisión legal, entonces también pasamos por ahí, abordamos cuál es la parte legal en la cual nosotros nos vamos a sumergir, donde nos vamos a ver inmersos para desarrollar el proyecto. Entonces debemos tener claridad sobre eso. También les mencionaba que hay una parte que es el marco tecnológico, y vamos a trabajar entonces con tecnología, y hay otro que es el marco ambiental, que hace referencia a cuál es el impacto que vamos a generar en el medio ambiente con el desarrollo de nuestro proyecto y cómo vamos a enfrentarlo o cómo vamos a asumir ese impacto ambiental que generemos. Recuerden que el solo hecho de estar aquí respirando oxígeno y produciendo gas carbónico, estamos generando un impacto sobre el planeta.
El solo hecho de la cantidad de basuras que generamos diariamente nosotros, porque la basura la producimos nosotros, estamos generando una huella sobre el medio ambiente, un impacto. Entonces, pues a nivel empresa, mucho más. Entonces, la elaboración de muchos de nuestros productos producen un gran impacto sobre el medio ambiente y desde el punto de vista empresa, desde el punto de vista proyecto, ¿cómo vamos a abordar o cómo vamos a enfrentar esa parte? El último bloquecito en esa primera parte del proyecto, entonces hace referencia a lo que tiene que ver con la gestión del proyecto. Entonces, si vamos a trabajar desde el punto de vista de investigación, cuál va a ser nuestro marco o cuál va a ser nuestro postulado de investigación. Si va a ser una investigación descriptiva, si va a ser cualitativa, cuantitativa. Eso tiene que ver más con la metodología de la investigación, qué tipo de variables vamos a trabajar o vamos a analizar y no sé qué más cuentos. Y también hace referencia al cronograma de trabajo, cómo vamos a estar organizados para llevar a feliz término el proyecto y también un pequeño presupuesto de los recursos o de los elementos que vamos a necesitar para el desarrollo de la formalidad del proyecto, ojo, no para la implementación del proyecto, sino para poder hacer los capítulos o los contenidos o las otras etapas del proyecto en su planteamiento, ojo, en su planteamiento, no en su implementación. Entonces, todos esos hacen parte de ese primer capítulo, de ese primer bloque, que fue lo que vimos pues en la primera parte presencial de la asignatura. Y donde la mayoría de ustedes pues no presentaba gran dificultad, ya todos más o menos tenían una idea clara de cuál era el problema que iban a enfrentar, cuál era la propuesta de solución que teníamos en mente, y la fueron moldeando, la fueron describiendo, la fueron justificando y agregaron entonces algunos elementos de esos del marco contextual, del marco teórico, del marco histórico, del marco legal y del marco legal y del marco ambiental. Entonces, el primer capítulo, el primer bloque del proyecto está ahí. Y también creo que les decía al principio de la asignatura, cuando cualquiera que esté en el cuento de los proyectos llegue a sus manos ese documento formal, esa formalidad, lo primero que hace es referirse a ese primer apartado, o mejor dicho, a las primeras líneas, a las primeras páginas, donde aparece la contextualización, la problemática y la justificación. Si no nos llama la atención, si eso no está lo suficientemente claro, si eso no tiene las pautas definidas ahí, entonces pues simplemente el proyecto puede ser muy bueno, pero puede que la persona pierda el interés. Entonces es fundamental allá que utilicemos herramientas propias o información más bien propia que generen diferentes fuentes confiables. Entonces yo les decía, utilicen mucho las cifras que generan diferentes entidades de reconocimiento, de renombre, para justificar y sustentar todo lo que van a escribir allá. Entonces, por eso al principio, pues es fundamental una correcta escritura, una buena utilización de los recursos, porque puede que la idea sea muy buena, pero si no tengo una buena estructura al principio, lo más probable es que la persona que esté interesada pierda el interés ahí y entonces simplemente pues ya no se limite a seguir revisando el proyecto como tal. Entonces, un primer bloque es ese. Un segundo bloque con el cual trabajamos, entonces hacía parte o hacía referencia a los estudios de mercado inicialmente. Entonces, dependiendo pues del tipo de proyecto que se va a realizar, me centraba pues específicamente en los de tipo económico, los de tipo comercial, entonces es fundamental realizar un estudio de mercado. Antes de ponerme a invertir plata y de ponerme a alquilar locales y comprar maquinaria y contratar personal, es fundamental hacer un análisis, un estudio del mercado. Preguntar, observar, ir, mirar, ver, averiguar un montón de datos que nos sirvan de referente para ver cuáles son los requerimientos del mercado hoy por hoy y cuáles y de qué forma lo puedo afrontar o de qué forma lo podemos resolver. Entonces, si yo voy a hacer tapabocas ahora que está tan de moda el tapabocas, pues yo ya tengo que tener en cuenta y tengo que tener claro que lo de los tapabocas no va a ser para un momentico, como fue al principio cuando escasearon. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hoy ya la mayoría de empresas dedicadas a los textiles están haciendo tapabocas y no solamente un tapabocas básico como los que conseguíamos hace 3 meses, un tapabocas sencillo. Hoy ustedes encuentran una gran variedad de tapabocas con muñequitos, con florecitas, con caritas, con colmillos, bueno, con un montón de cosas. ¿De dónde salen esas cosas? Del estudio de mercado. La gente pues ya se vio obligada a comprar tapabocas
y no, pues entre más bonito el tapaboca mejor. Entonces las niñas los prefieren con estrellitas, con florecitas o no sé qué más, los muchachos ya los prefieren es con sus superhéroes o con la cara o con la boca esa de los zombies, bueno, no sé, por ahí he visto muchos diseños ya. Eso es de ahora. Yo antes nunca había visto un tapabocas con diseños de esos. Es de ahora, de la necesidad que tenemos. Entonces, pues el mercado estudia eso, analiza eso, cuáles son por ejemplo, cuáles son los muñequitos que están de moda o cuáles son los personajes que están de moda y basados en eso, pues entonces empezamos a generar algo que necesitamos porque es una necesidad el tapabocas, pero pues ya diciendo que es más a su estilo, entonces ya nos aproximamos más a usted. Necesitamos que usted sea diferente, necesitamos apoyarlo, a usted le gustan más los superhéroes, la Liga de la Justicia, entonces sacamos un set de tapabocas de la Liga de la Justicia, entonces un día usted será Batman y otro día usted será Flash y otro día será la Mujer Maravilla, bueno, yo no sé. Entonces, de esa parte se encarga esto, el estudio de mercado. Que no, que es que las niñas ahora están de moda con yo no sé cuál será la novela que está de moda o cuáles serán los personajes de esos de series que están de moda, entonces se enfocan por ahí. Eso en todo tiene que ver con el estudio de mercado. ¿Cuándo es de tipo empresarial o productivo? El estudio técnico, entonces hablábamos de la maquinaria, de la distribución física, de cuáles eran los elementos, la materia prima y cómo la íbamos a conseguir, bajo qué presentación íbamos a mostrar nuestros productos, qué empaque íbamos a utilizar, bueno, y un montón de cosas desde el punto de vista técnico. En la parte organizacional, entonces, ¿cuál iba a ser la estructura de empresa que se iba a manejar? Pues si íbamos a manejar una empresa o bajo qué modelo íbamos a trabajar. ¿Cuál iba a ser la estructura jerárquica dentro de la empresa? ¿Cuáles estaban planteadas o pensadas como valores, como principios, como filosofía? ¿Cuál era la misión, la visión, los propósitos como tal de la empresa? Pues todo eso estaba marcado aquí. Desde el punto de vista legal, entonces hablamos desde la normatividad, que ya lo habíamos visto en la parte introductoria o en el primer capítulo, desde el punto de vista legal, desde el marco legal, entonces, qué leyes nos iban a cobijar y cómo íbamos a meternos o cómo íbamos a hacer para cumplir esa normatividad. Y la última parte, que era la que revisamos la semana pasada, que era el estudio económico y financiero. Entonces, ya en plata blanca, cuánto nos costaba la implementación del proyecto, teniendo en cuenta los activos fijos, o sea, la maquinaria, el local, los vehículos, la materia prima, todo eso que necesitábamos para poder poner en marcha nuestro proyecto y cuáles iban a ser las proyecciones a futuro de nuestras ventas o de nuestros ingresos, para finalmente poder hacer un contraste de gastos o de costos o de egresos con los ingresos y estudiar o analizar o hacer la evaluación financiera, que es la última, pues el último ítem o criterio acá en este módulo, donde yo contrasto mis costos con mis ingresos para ver si vale la pena invertir o no vale la pena invertir. Puede que tenga un margen de utilidad, pues que no vaya a perder, que tenga una utilidad, pero puede que la inversión inicial sea muy alta y el tiempo de recuperación de la inversión sea muy largo. Entonces muchas veces ese tipo de proyectos no son vistos con buenos ojos o no son viables precisamente por eso, porque de pronto podemos tener otras alternativas donde invertir un capital alto me pueda rendir más o menos los mismos frutos en menor tiempo. Entonces ahí es donde entra esta cuestión de la evaluación financiera. Entonces, yo debo tener muy claro en el estudio económico cuánto representan los costos de la implementación del proyecto, contemplando todo, ojo, contemplando todo. No es que porque mi tío sabe pintar, él me va a pintar el local y entonces yo eso no lo voy a contemplar, no, nada. Haga de cuenta que lo tuvo que contratar y hay que pagarle un salario y no sé qué. Entonces, así sea un servicio ocasional, pero eso va incluido dentro de los costos. No es que porque yo la empresa o el punto de venta lo tengo en el garaje de mi casa, entonces eso no me genera ningún gasto. Quítese esa idea de la cabeza porque así tenga una vitrina con un computadorcito y una lámpara prendida, eso le incrementa los servicios públicos y eso le va a devaluar su casa, bueno, no sé qué más cosas. Entonces tenga en cuenta que eso sí tiene costos y que si usted va a abrir la puerta y va a poner un letrero en la puerta, pues tiene que pagar Cámara y Comercio y tiene que pagar Industria y Comercio y todo ese otro tipo de arandelas y esos son costos. Entonces,
por el hecho de que no tenga que pagarlo todos los días, pues yo tengo que hacer una aproximación mensual, una proyección mensual de esos costos e incrementarlos pues dentro del funcionamiento de la empresa o del proyecto como tal. Entonces debemos de contemplar y tener en cuenta todo ese tipo de situaciones que muchas veces pasamos por alto. Como les decía también al principio, hay muchas ideas buenas que las ponen en marcha, en práctica, pero como no se hizo un buen estudio económico y financiero, pues nos damos cuenta que al final fracasan porque se quiebran simplemente, porque no teníamos la claridad frente a estos aspectos. Entonces, aquí es fundamental, por ejemplo, desde el punto de vista de ingeniería, para los ingenieros aquí presentes, pues que tengan un soporte de un profesional en este cuento. Puede que el ingeniero sea muy bueno desde el punto de vista técnico, entonces él pueda determinar qué tipo de conexión, qué tipo de aparatos y todo eso, pero en el estudio económico pues a veces nos quedamos corticos o nos quedamos flojos los ingenieros, entonces pues, a menos de que sea industrial o no sé qué, o ingeniero económico, pero de resto la parte por acá, ahí sí tenemos al otro grupo que son los que están aquí, que son los contadores o los administradores, ellos sí son buenos para esta vaina, para determinar cómo se deprecia un vehículo, por ejemplo, una maquinaria, porque eso hay que contemplarlo. Yo hoy digo, necesito 3, 5, 20 computadores, listo, pero yo tengo que tener claro que esos 20 computadores dentro de 3 años hay que cambiarlos, o dentro de 4, o dentro de 5, depende pues de la actividad que vayamos a realizar. Pero tengan en cuenta que todos esos muebles, todos esos enseres, todos esos equipos se van depreciando, se van desgastando con el tiempo. Entonces, eso lo tienen más claro los contadores o los administradores. De pronto los ingenieros no hacemos tanto énfasis en eso. Pero eso hay que contemplarlo y hay que tenerlo acá. Entonces, en esta evaluación financiera, pues yo determino realmente cuánto tengo que invertir, en cuánto tiempo lo voy a recuperar y a partir de ahí, cómo va a ser las ganancias o las utilidades que vamos a empezar a percibir. Entonces, ahí es donde uno decide, listo, ¿vale la pena o no vale la pena invertir? Mejor me lo mecateo en cositas, como dice la niña de vendedora de rosas, o lo meto en un banco y en un CDT que me paga no sé qué tasa, pero yo sé que cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses voy a tener eso, bueno, no sé, y está más fijo. Porque de todas maneras tengan en cuenta que un proyecto es un riesgo, ahí no hay nada asegurado. Por muy bien que yo haya hecho el ejercicio de todas estas etapas, eso no me garantiza que el proyecto vaya a ser un éxito rotundo. Ojo, tengan presente eso. Entonces, de todas maneras, eso tiene un riesgo. Y entonces, pues muchos optan por, no, pues yo meto la plata mejor al banco, la meto al colchón. ¿Alguien me iba a hablar? Sí, profe. Dígame. Digamos así, usted depende de un tercero y ese tercero depende de alguien más, Pero ¿cómo se problema, puede ¿no? hacer ese estudio ahí? Es decir, un ejemplo, yo contrato a una empresa de internet. Esa empresa de internet me da a mí unos gastos, bueno, algo así similar como si usted me deja 100, los puedo dejar a tanto, ¿cierto? Sí. Bueno, cuando pasa así, pues podemos hacer bien el estudio. Pero si esa persona llega y me dice, tengo que cuadrar también con mi proveedor de que sí se puede realizar, sí se puede hacer, entonces usted ya no tiene que esperar esa respuesta del que usted está contratando, sino que del otro, del proveedor de ellos, le respondan a ellos para poder responder a uno. Esos tiempos y todo eso ahí, cómo se puede hacer el Sí, estudio. eso ahí la cosa se empieza a complicar un poquitico, pero entonces acá cuando estamos haciendo el estudio tenemos que hacer claridad sobre eso. Mi proveedor no es el primario, él simplemente es un intermediario, por decirlo así. Entonces, todo mi proceso ahí, en este caso de, no sé, de provisión de Internet, por decir alguna cosa, no depende exclusivamente de mi cliente. Ahí dependiendo del tamaño del proyecto, yo podría optar más bien por ir a negociar directamente con el que sí es el dueño del aviso y no con el intermediario. Si no, tengo que ser muy claro y especificarlo acá dentro de la estructura del documento, dejarlo muy claro y lógicamente ese intermediario tiene que realizar unos compromisos con usted, porque usted es el que va a dar la cara allá frente al proyecto. Entonces, esa cara que usted va a dar va a depender de esos compromisos que usted realice o que usted firme con ese tercero, con ese intermediario. Porque como usted no es el que lo provee directamente, usted va a depender de otro y ese otro depende de otro. Entonces, ese que está en la mitad se tiene que comprometer conmigo, porque si el que está en la mitad me queda mal a mí, yo quedo mal con el proyecto. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a hacer claridades y es muy importante ahí, entonces, que se firmen ciertas cláusulas de responsabilidad, por ejemplo, desde el punto de vista proyectos tecnológicos. Entonces,
que si a mí se me cae el servicio, yo no sé, por X o Y razón, y usted no me da la solución en tantos, digamos que él me dice, no, a mí mi proveedor principal me da 24 horas, entonces yo le puedo ofrecer a mi cliente final un periodo, pues no de 24, digamos que de 30 horas para tener un margen ahí. Entonces ese tercero se compromete conmigo a darme solución en 30 horas, por decir algo, por cualquier fallo. Y yo ya, entonces en mi proyecto, yo ya, bueno, contemplo, listo, trabajo sobre las 30 horas o amplío un poquitico más el plazo. Pero tiene que haber una cláusula de responsabilidad ahí, porque si ese tercero me queda mal a mí, yo pierdo el año ahí también. Entonces hay que ser muy claros con ese cuento y tiene que quedar muy bien estipulado dentro del estudio que hacemos. Porque no es lo mismo pues contratar por un tercero que ir directamente a la fuente. Entonces eso sí es vital y fundamental. Por lo menos en los proyectos tecnológicos se ve mucho ese tipo, no mentira, no, ya en todo tipo de proyectos. Si no miremos el proyecto de mejoramiento ¿de qué? De posicionamiento, perdón, de imagen del presidente. Uy, queda menos de un No, le minuto. acabaron. Sí, se me acabó el tiempo. Bueno, muchachos, ya me va a cortar. Me voy despidiendo. Entonces, les voy escribiendo por correo las recomendaciones